12:44 de la mañana. Los que estudiamos periodismo cogemos referentes en la universidad. Por ejemplo, Anto y yo somos de los de Goma Espuma. Otros, yo que sé, se fijarían en Julio Otero, en Sardá, en García, en Gabilondo, yo que sé. O con los años uno aprende que hay una cosa todavía más difícil, que es aprender a lo que uno no quiere hacer. Basta mirar al pasado de nuestro periodismo para saber que nunca queremos hacer una entradilla como esta. Buenas noches, Nadiuska. Bonitos ojos. Precioso cuerpo. Precioso cuerpo. Sabemos bien que hay que tomarse las cosas en serio y no reírse de una víctima. Unos fotógrafos que tenían el despacho en la parte de arriba de una torre y desde allí se pillaba la piscina con el teleobjetivo. Iban los sinvergüenzas y la grababan en bikini. Madre mía. Y no eran para publicar las fotos. Tenemos claro que esas entrevistas no pueden repetirse. Nadiuska, tú eres conocida de cuerpo entero. Quiero decirte que los espectadores que han asistido o que han visto algunas de tus películas te conocen casi todos los rincones del cuerpo. ¿Esto te enorgullece o te duele? No, no me duele. No me duele nada, porque soy totalmente consciente de toda mi carrera cinematográfica. Igual como te digo que no tengo rodado ninguna película con el cuerpo íntegramente desnudo, simplemente con el pecho desnudo. A pesar que decías que la rodabas con calcetines. ¿Perdón? No, nada. Pero estas cosas han pasado y le han pasado a Nadiuska. No estaba loca, la volvieron loca. Era un icono, simbolizaba el ideal de belleza. Se hizo un sexy. Valeria Vegas es la directora y guionista de ese enigma de Nadiuska, para la cual tenemos muchísimas preguntas. Valeria, bienvenida, mañana más. Bien hallada. Oye, qué buena intro habéis hecho, porque llevo los cascos que si no haría una genuflexión ahora mismo. O sea, qué buena introducción, Cortesía qué buen desglose. Cortesía de Javier Pascual en el guión. Claro, es interesante porque lo primero, Nadiuska está viva. Nadiuska está viva. Que ¿afirmo o 7 de pregunto? cada 10... yo afirmo. Sí, vale. Tú preguntas. Él pregunta y yo... Tú eres la entrevistadora. Yo os voy orientando. Vale. Gracias, Antonio. Me he despertado. Está viva y 7 de cada 10 personas... Digo 7, pero ser 8 puede ser... Pero... yo pensé que había muerto. Pero Claro, está viva. sí. Muchísimo. Pero te hablo incluso cuando has ido a vender este proyecto y el de arriba te dice, pero que está viva. Y eso les atraía, ¿no? Obviamente, hacer un documental de alguien que damos por hecho que ha muerto simplemente porque está fuera de circulación. Tú, por respeto, has decidido no buscarla, pero sí te puedo preguntar, ¿qué le hubieras preguntado a Nadiuska si hubieras podido estar con ella? Pues si se ha reconciliado con Nadiuska, ¿no? Porque al final... ella tampoco fue la creadora de Nadiuska, ¿no? A veces cuando eres un icono, yo no sé hasta qué punto llevas las riendas, ¿no? Y se te va un poco de las manos, porque en el documental se percibe como cuando se cambia de década en los años 80, con esa España ya tan cambiante, donde estas actrices estaban ya demasiado etiquetadas o estigmatizadas, se notaba que a ella le pesaba, ¿no? Y pedía a Ángel Casas que le ayudase a... que si los periodistas no le ayudaban, ella no iba a poder cambiar nunca. En la entrevista, como te decía, el guión lo ha hecho Javier Pascual, que tiene 27 ya, Javi, 26 todavía, bandido. Y claro, él sí conocía a Nadiuska, le gusta mucho el cine, pero ¿cómo explicar a alguien que no vivió esos ni ese momento, ni tampoco la resaca de todo el cine del destape, con un ejemplo actual? ¿Quién es Nadiuska? ¿Existe ya un ejemplo actual de eso o eso ya caducó? Ostras, pues fíjate, no sabría qué deciros, porque para empezar ya no se hacen tantas películas como antes, ¿no? Ya no se produce la misma cantidad de cine, pero sí hay estrellas, es decir, podríamos tirar, es decir, si piensas en una estrella, vamos a poner Úrsula Corberó, podría ser una Nadiuska en otras dimensiones, hay redes sociales, ahora con una serie Vives 3 años, y en ese momento se hacían 6 películas al año. Pero era más que una actriz. Era una estrella. A mí me gusta mucho cuando el actor Pedro Mari Sánchez dice es que Nadiuska hizo, y más o menos dice como hizo engrosar la recaudación de taquilla en el cine español. La gente iba al cine porque estaba Nadiuska, igual que años antes iban porque era Sara Montiel. Una cosa son los actores y otra cosa son las estrellas. Y otra cosa es el momento, ¿no? O sea, ¿cuánta importancia tiene que se acabe el franquismo para que Nadiuska sea la actriz más reconocida, por lo menos más popular en un momento? Así es. Y la mejor pagada, ¿no? Esto fuimos tirando de artículos, las mejores pagadas en aquel momento durante un tiempo fue Nadiuska, y luego estaban también Ana Belén y Concha Velasco, y fue de las actrices más taquilleras. Es que Nadiuska además tiene algo, y lo compruebas cuando ves la prensa, cuando hay gente de generaciones anteriores que la recuerdan, que fue también un fenómeno social, que esto no ocurre mucho, ¿no? Es decir, no salimos a fenómeno por año. Cada 5 años de repente hay un fenómeno que es Chiquito de la Calzada. Eso fue un fenómeno social, ¿no? Pues Nadiuska fue un fenómeno social. Cuando yo he revisado películas de entonces, no me acuerdo qué película era, de Eloy de la Iglesia,
que no sale Nadiuska, es de los 70 la peli, pero un personaje la nombra. Cuando en el momento presente te están nombrando, es que la vara de medir de la fama, en plan, ¡ostras! Esto está mejor que la Nadiuska. Y dices, ¡ostras! Pues es que... Está bien porque precisamente una de las fotos que tiene en Instagram Valeria Vega es una foto de Chiquito de la Calzada con Nadiuska. O sea, aquí tienes a los dos mitos unidos. Era un Happy Halloween Madre mía. Por Brácula, la película que hicieron juntos. Oye, antes decías lo del mito sexual y hasta qué punto cuando uno es un icono maneja las riendas de esa fama. En su caso, había cierta idea de solo papeles que exhibieran una parte de mito sexual. ¿Eso lo decidía ella o había alguien detrás que decidía, vete por ahí? Tenía un representante y tenía el más poderoso de los representantes, que era Damián Raval, el hermano de Paco Raval. Llevaba, tenía en su cartera a Paco Raval, a Concha Velasco, a Pepe Sacristán, a Fernando Rey, a las Gutiérrez Cava, a Máximo Valverde. Tenía a todos, tenía más de la mitad del cine español. Entonces, obviamente, entiendo que su representante pues le haría firmar, coge este papel, ella aceptaría esos papeles o hasta qué punto podría o no sería consciente de que eso luego le podía etiquetar mucho, porque es verdad que siempre era la amante, la prostituta, la señora, la vecinita y demás, sí. También hizo dramas, yo defiendo mucho la capacidad actoral que tenía Nadiuska, que es algo que con el tiempo también se dilapidó. Es que como era guapa, a lo mejor no actuaba. Como la doblaba, no era guapa. Yo he visto doblada a Victoria Abril en los años 70 y a Florinda Chico, que eran como dos personajes tan característicos, y se doblaba, era muy habitual en los años 70. Un personaje de una persona, en este caso, que era mejor que no tuviera novio en la vida privada, que la exhibían como un muñeco, y sobre todo esas actrices que no tuvieran otro tipo de papeles que no fueran los eróticos. Allá estás hablando tú de algunos más dramáticos, pero que vamos hacia el cine del destape. Solo hay que revisar cualquier revista de los años 70 y Nadiuska aparece en todas las páginas de crónica social. Nadiuska es un personaje nunca habíamos completamente prestado atención a las destapadas. O sea, es interesante esto porque por un lado hay orgullo. Una ola terrible de erotismo está acabando con la moral y las buenas costumbres. Pero también hay vergüenza. Espera un momento, que vamos a reubicar esto. Vamos a poner a Nadiuska destapadas orgullo. Allá que va. Yo fui la primera mujer que mostró las tetas en una película. A mí me ha tocado siempre lo pionero. Primer felatio. Ahí está. Y luego la parte de la vergüenza. Nos fuimos encasilladas. No hicimos absolutamente nada más. Pagamos como que éramos unas frívolas o unas atrevidas. Reubicado. Es interesante esto, Valeria, porque por un lado está ese orgullo de decir yo hago lo que quiero con mi cuerpo, y por otro lado es esa cosa en la cual las consecuencias del mismo no se pueden controlar. Claro, pagas un precio muy alto, y todas estas actrices, lo cual yo no tenía una intención de victimizarlas, ¿no? El episodio 2 se habla con unas cuantas de ellas. Ha habido medios que me han dicho, ay, pero ¿cómo has conseguido que hablen? Porque es verdad que pues entiendo que la prensa escrita, por lo menos, o programas, durante mucho tiempo han intentado. El problema es que creo que han ido erróneamente detrás de quienes tenían que ir. Tú no puedes ir a por las primerísimas figuras que todavía siguen mediáticamente, pero no actoralmente. Vamos a decir nombre, pero hay pues otras 4 o 5 que eran muy fuertes en los años 70, porque ellas, como consideran que están en la industria, no se van a explayar, ¿no? Tienen este papel de diva. Si tú hablas con mujeres que la industria igual las dio de lado, o ellas se fueron muchas, ¿no? Por hartazgo, y llevan 20 años que tienen su propio negocio, una tiene una boutique, otra monta una imprenta, otra... Pues es más fácil que se sinceren, porque ya no tienen nada que perder y te dicen, sí, fulanito me hizo aquello y me pasó esto. ¿Y qué te contaban? Pues me contaban desde que las citaban para de repente un papel, y llegaba esto se cuenta en el documental, y llegaba el productor de turno y les esperaba con un batín en el despacho, ¿no? Claro, o sea, de hecho, estos son las cosas, lo que cuentan de los abusos. Entonces yo voy más contenta, me había llamado un productor, por fin. Entro al apartamento, todo el moqueta de blanco, este señor en bata, la botella de champán y las 2 copas. Dije, buenas tardes. Y me fui, ni siquiera entré. Y cuando llega a la puerta de mi casa me dice que le dé un beso. Y yo digo, yo no te tengo por qué dar un beso a ti. Y fue en un rodaje con un actor, que no voy a decir el nombre, y que nunca he hablado de esto a nadie, y me intentó violar. ¿A cuánto estamos de que haya Me Too público en el cine español? Estamos muy lejos, y no quiero colgarme ninguna medalla de que eso sea lo más próximo, pero es que es verdad que es lo más próximo. Además, es sorprendente, no han cobrado nada. O sea, confiaron plenamente en mí, se sintieron cómodas, yo hablé, les dije que la intención no era tampoco destapar. Me han dicho todos los nombres, me he quedado a veces... En algunos me lo esperaba, siento el prejuicio, y en otros me he quedado un poco perpleja de saber los depredadores. Pero los nombres te los has quedado tú, o sea, en ese caso te los han dicho a ti. Es que no puedes... Si tú no tienes pruebas, no puedes decirlos. Hace unos cuantos años, la actriz José L. Román
acudió a un programa de televisión. José es una tía estupenda, ha sido una de estas secundarias eternas, cómicas maravillosas, que ha currado con todos. Y contó de una manera muy naif, porque no iba a contar eso, pero dijo, sí, me ocurrió que un señor, que no vas a pronunciar el nombre, pero bueno, está, si ustedes han cuidado de las redes, pues un señor muy importante que había estado casado con Marujita Díaz, que tal, que bueno, pues sí, estaba yo borracha, se aprovechó y me violó. Y la hija de este señor, con sus motivos y con la justicia detrás, porque el señor ya había fallecido, le demandó y le tocó a José Luis del programa pagar, porque no tienes ninguna prueba. Claro. No tienes ninguna prueba, no puedes decir un nombre, y es evidente, si funciona la justicia, si no también yo te acusaría a ti, el ¿sabes? Testimonio no basta, ¿no? El testimonio no basta, ni el indicio, fíjate lo que te digo. Pero esto no quita la credibilidad de ellas. Claro. Porque estamos hablando de la primera jornada de las mujeres sex symbols de este país. Y por eso te pregunto, en un juicio de valor individual tuyo, con la información que tú tienes, que no se puede comentar, efectivamente, porque puede estar sujeto a denuncia, porque no tiene pruebas, ¿qué idea te haces de cómo fue ese momento con respecto a eso, la integridad de esas personas? Muy creíble. Sabéis que os voy a contar algo que he contado. Bien. Son 2 testimonios que no han querido finalmente salir en el documental. No sé por qué estas mujeres tenían miedo. Una de ellas es una script del cine español, una mujer script que ya habría pocas en los años 70, lo cual quien trabaje entonces dirá, pues puede ser fulanita. Y nos dijo, yo vi a Nadiuska parar un rodaje de una película que era Soltero y padre en la vida, porque había habido un momento de toqueteo innecesario y de estar sobrepasándose. Decía ella, nunca había visto a una mujer parar un rodaje, ¿no? Y decir, oye, ya está bien y tal. Luego ella no quiso contarlo delante de cámara, ¿no? Porque no sigue en la profesión, pero tiene amigos dentro. Y luego la fotógrafa Montse Faisat, que era una fotógrafa estupenda, catalana, que hizo muchas fotos para Interview, y además viniendo de una fotógrafa mujer, entiendes que esas fotos de Interview era un erotismo, un arte erótico, ¿no? Es decir, bueno, y si es de mal gusto, oye, cada cual, es muy subjetivo, ¿eh? Sí. Pero quiero decir con esto, bueno, que eran fotos de las que se hacía cada semana en Interview las actrices. Y nos contó Montse que siempre ocurría que a la semana, a los 10 días, le llamaban políticos de un lado y de otro, y ministros y demás, que si les podía dar el teléfono de la chica esta y de la actriz esta, o organizarle una cena. Montse dijo, no quiero salir delante de cámara. Tenía como... Estaba miedo, cortada, ¿no? Wow. Sí, estaba cortada. Y fíjate que estos señores ya están retirados y demás. Es decir, que esto ocurría. Ángel, volviendo a tu pregunta... Motivo por el que me las creo bastante. Claro. Motivo por el que me las creo. Porque si lo han dicho otras que no han querido salir de la cámara, son fotógrafas, son scripts y demás. Es que estamos... No te digo yo que... O sea, ha existido siempre. Pero Paquita Rico, en los años 50, pues no era una mujer que vendiese sexy. Pero si tú vendes sexy, pues alguien se puede confundir y pensar que como la falda es demasiado corta, tengo derecho a otra cosa. Realmente, espero no haberme hecho entender mal. Yo no quería preguntarte si te creías sus testimonios, sino lo que te quería preguntar era que cuánta mierda crees que hay acumulada realmente con respecto a esto. Muchísimo. Y socialmente todavía muchísimo. Oye, una de las cosas más interesantes del documental es la evolución de la salud mental, de lo que hablas mucho en uno de los episodios, de la salud mental de Nadiuska. Hay que ser muy fuerte para dedicarte a esta profesión. Que den por hecho que no vales, que no eres lo suficientemente guapa, lo suficientemente alta, lo suficientemente delgada, lo suficientemente gorda, lo suficientemente fea. ¿Se siente un sex symbol? Yo personalmente no. Quizás el público o la gente. Tú ves ahí esa parte, cuando dicen al principio en el teaser, la volvieron loca. O sea, ¿hubo un momento que ya hizo clic o fue una evolución paulatina? Debió ser una evolución paulatina, ¿no? Porque el personaje te pesa, el peso de la historia sobre ti, ¿no? Porque significas mucho. Pero también es verdad que si no te dejan evolucionar y todo el rato se espera de ti solo un físico, pues entiendo que esto te acaba trastornando. O sea, esto le añades que el teléfono deja de sonar, acabas pensando que hay alguien detrás que te puede estar bloqueando el trabajo. Nadiuska, además de pionera del Destape, fue una pionera en hablar de salud mental, que es algo que sorprendió mucho al equipo. Yo iba tirando de archivos, sacaba prensa, y en el año 91 decía ella, he estado al borde de la muerte, he intentado suicidarme, es que lo contaba, es que está en prensa. Claro, wow. Y esto se leía y se dejaba, y al día siguiente como si estuviese lloviendo. Hoy en día esto lo hace cualquier actriz y decimos, ostras, ¿qué está pasando? Y demás. A mí lo que me duele de todo esto, y no me quiero poner dramática, es que en el caso de Nadiuska, hablando de personajes en declive, creo que es el único caso donde se podría haber solventado y haber solucionado a tiempo, y no se hizo. Porque los demás personajes que conocemos de este término tan cruento de juguetes rotos, al final, cuando hay en medio adicciones, que no es el caso de Nadiuska, pues al final es una decisión personal, buena, mala, incontrolable, pero tienes un entorno, no hace Amparo Muñoz, Poli Díaz, Tina de las Grecas, pero es que en el caso de Nadiuska no había drogas y alcohol. En el caso de Nadiuska era una industria que te devora y gente que te ve caer porque igual estaban deseando que cayeses.
Wow, esa es la historia, insisto. Es fuerte, pero sí. Y cuenta más de una, ¿no? Como veis, o sea, hay una serie de tramas paralelas de las que podríamos seguir hablando hasta que se nos acabe el programa. ¡Es que se nos acaba el programa! Es lo que tenemos, que no pasa nada. Oye, gracias, porque es que habéis cogido unos cortes, pero vamos. Todo Javi. Javier Pascual, mira al Los- niño, que contento está, sí señor. Bravo, Javier. Valeria, vente cuando quieras, ha sido un Pues, gustazo. joder, no, es un gustazo mirar un programa tan curradísimo como Ole. Mañana Más. ¡Ole! Folclórica, folclórica, O sea, ole. ella vende lo nuestro, nosotros lo suyo. El Enigma Madiuska, venga. Buenísimo Vente, documental. verlo. Adiós. Chao. Ya sabéis, mañana más con gente. Los que queráis veniros, aquí estamos. Adiós.